Roberto, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Están por jugar, no? ¿Habrán partido? Sí. ¿Con quién? En un ratito. Contra un equipo que nos dejó afuera en 2013. Tengo un video acá, pero después... Defensores de Belgrano. ¿Eh? ¿Vos sos hincha de Defensores de Belgrano? No, soy de Boca, pero para regalarte después te lo mando por WhatsApp. Casi lo mismo. Parecía un video de... Siendo de Boca, venís a hablar de fútbol con uno de River. Porque Lo me tuyo gusta es una molestarte. Es una tarea titánica. Por favor. Bueno, pero es más ameno. Más ameno. Es más ameno que ponerse a hablar de economía. De economía, lo que viene, lo que sucede, lo que ocurre y lo que pasó. No sé que yo no veo los partidos de fútbol, pero me gusta así jorobar nada más. Bueno, así que lo hago por en un ratito me hiciste acordar. Entre tantas cosas, juega River en la semifinal de la Copa Argentina buscando un lugar en la final. Esa que no sé si ganó Lanús o el equipo de Santiago del Estero en medio del 38, 39 de sensación térmica hoy, un espanto. Bueno, ¿te sorprendió el 3,3 de inflación? Sí, me sorprendió, estaba esperando más un 4%, pero igual el acumulado, a ver, es octubre contra octubre, ¿no? Sí. Estoy hablando bien, sí. Da 50%, así que te dé 50, que te dé 49,5, es lo mismo, ¿viste? O sea, no cambia demasiado. Te diría que después que asuma el gobierno vas a tener un proceso acelerado de inflación, vas a tener los aumentos de tarifas de combustibles. ¿Eso te pone un piso en noviembre del 4 a Te más pone menos? Un piso, sí, combustibles. Las tarifas de los servicios públicos que fueron postergados los aumentos hasta después de las elecciones. Y eso van a venir. Sí, pero el gobierno dice que hay que especificar. ¿Cómo? El gobierno dice que hay que especificar, el entrante, a ese voy. Sí, a ver. Hay que ver cómo se traduce, quiero decir, ¿no? ¿Cómo vamos a especificar un país que no tiene moneda? No sé. Porque Argentina no tiene... El peso no es una moneda. En el gobierno entrante lo único que hacen es hablar de la idea de especificar, pensar en pesos, olvidarnos del dólar y que el cepo llegó para quedarse, porque la Argentina no los genera, no los produce, no los emite. Mira, desde que fue creado el Banco Central en 1935 hasta el 2018, son 83 años, la inflación acumulada fue del 257.000 billones %. O sea, repito el número, 257.000 billones %. Es un promedio de inflación anual del 53,3%. Cualquiera que sea el mínimo de matemática, para calcular la inflación acumulada, es 1.533 al 83 y te da el número. Nadie entiende muy bien qué significa. Matemáticamente vos lo pensás y son 18 dígitos, ¿sí? Es un número gigantesco. No. Ahora, ¿eso qué te indica? Que no tenés moneda. O sea, un país con esa inflación, vos lo comparás con cualquier otro país. Hay datos del Banco de Basilea, porque no es tan fácil encontrar una serie histórica larga, y ninguno tuvo semejante inflación. Nosotros tuvimos inflaciones 18 veces más altas que las de Estados Unidos, por ejemplo, en todo ese periodo, que a lo largo de muchos años te acumula un proceso muy amplio. Entonces, eso de especificar, el tema es muy fácil, vamos a ponerlo de esta forma. Vos estás produciendo gas, acá se paga en pesos. Bueno, hay una idea de desdoblar el precio de la Digamos, energía. ¿qué pasaría en ese caso? Vos sos inversor. Entonces, mirá, ¿cuánto el gas, por ejemplo? El metro cúbico, ¿cuánto vale? $6. No, en realidad se mide por millón de BTU el producto, ¿no? Sí, el millón de BTU. Entonces, supone que $6. Entonces yo te digo, bueno, no, ¿qué $6? Son 6 por 6, son 3.600 pesos o lo que sea, pero en realidad te voy a pagar menos de $6 o te lo voy a dejar congelado en 3.600. Y de golpe el millón de BTU está en $10, suponete. O sea que vos tendrías que cobrar mucho más. ¿Qué haces? ¿Invertís en la Argentina o te vas a invertir de otro lado? ¿Qué es lo que pasó cuando especificaron o frenaron en la época del kirchnerismo el precio del gas? O sea, vos entendés que no hay manera de dolarizar los contratos de exportación y los de exploración especificando el consumo puertas adentro y que vos cuando vayas al a la estación de servicio y cargues combustible con precio argentino. Es un delirio conceptual. Pues es un arbitraje. Delirio conceptual. Es un delirio conceptual, porque el tipo, nadie te va a invertir. Si yo te digo, mira, este mismo producto, vos lo podés cobrar 5 veces más, porque el precio es un producto. A ver, cuando hablamos de commodity es un precio internacional.
no está fijado por Argentina, es un precio de la soja, es el precio de Chicago, por ejemplo. Sí. El precio del petróleo, del gas, etcétera, son precios internacionales. El tipo que tiene la plata para invertir no va a invertir en un lugar donde le van a pagar artificialmente menos el millón de BTU de lo que se lo pagan en otro lado. Va e invierte en otro lado. Invierte en otro lado donde hay gas y le paga el precio internacional. Entonces vos te quedás sin gas. ¿Qué pasó con Argentina? Recordá que cuando se hizo eso, ¿cuál fue el ciclo que tuvimos en ese periodo? Sí, se comió el stock, después hubo que importar. ¿Y qué pasó? Hubo que importar. Y después, como no había dólares, se puso un cepo porque había que pagar. No, pero ¿qué pasó con el gas? Dijiste, no, el gas va a ser a precio más bajo que el internacional. Nadie invirtió. Se acabó el gas. Dejaste de exportar a Chile. ¿Y después qué pasó? Tuviste que traer barcos con gas licuado, que es muchísimo más caro. Entonces había que pagarlo $15 el millón de BTU. Más allá de que algún barco se pudo haber perdido en el camino después que le pagamos, ¿sí? Más allá de eso, la realidad es que terminaste importando gas a precio internacional. ¿Y la diferencia quién la pone? ¿Se puede blindar vaca muerta, como dicen? No, ¿cómo la saben? O sea, hacer una legislación especial, que por caso, que para todos los que exploren, traigan inversiones en vaca muerta, no rija el cepo cambiario, puedan girar utilidades. Tenés que jurarle y firmarle con tu sangre, no sé si te dan bolilla. Vos vas a hundir inversión. Yo vengo de Neuquén, hace poco estuve. Estaban cerrando. Están cerrando. Están bajando, sí. Están bajando. 1.800 operarios, dice Pereira, que están en su casa hoy. 1.800. Exactamente. Entonces, vos tenés que invertir. Y yo soy el que gobierna, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son las reglas de juego? Bueno, vamos a ver. ¿En la Argentina se cumplió alguna vez las reglas de juego? No. Pero no digo del gobierno anterior, ni del que viene, ni de este. Es la historia de la Argentina. El costo de no tener reglas de juego claras y respetadas por el mismo Estado te lleva a no tener inversiones. Este es el problema de fondo. El problema de fondo de Argentina no es un problema económico, es un problema fundamentalmente institucional. Argentina no tiene una crisis económica, tiene una crisis institucional. Tiene una crisis, claro. O sea, la crisis económica existe, pero es consecuencia de una crisis institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que no se respetan los contratos en la Argentina. ¿Lo ves al gobierno entrante en lógica de dar certezas allí, aunque sea en la sobreactuación, de saberse que es algo refractario, por lo menos en un sector del mercado que ve con recelo lo que pueda hacer o dejar de hacer Alberto Fernández? Es que yo, a ver, no es un problema si le creo o no le creo a Alberto Fernández. Yo veo ahí un grupo de gente donde tengo a Pino Solana por un lado, lo tengo a Recalde como senador por el otro, lo tengo a Grabois, lo tengo a La Cámpora, y lo tengo, no sé, a Nielsen. Y esto como que esa ensalada. Vos tenés que tener cierta homogeneidad de principios y de ideas. ¿Quién va a prevalecer ahí? O sea, cuando vos vas a hundir una inversión, no te digo una inversión de corto plazo, ¿viste? Donde entro y salgo, sino que voy a poner una fábrica y voy a contratar gente y voy a hundir y voy a traer máquinas, etcétera. Para hacer eso, que es una inversión de largo plazo y que no salís fácil, tenés que tener certezas. A la historia argentina se le agrega un gobierno que, reconóceme, que es heterogéneo ideológicamente, por lo menos para ponerlo de esa forma. Sí, y el que se quema con leche bebe vaca y huye, y volvimos al cepo que no debimos haber vuelto, y tenemos otra vez una situación con la deuda que nos va a poner al borde de un eventual default. Ya de hecho estamos en patear para adelante, reperfilar, reestructurar. Reperfilar es un verbo nuevo para reemplazar default, porque en realidad te estoy diciendo te pago más adelante. La Argentina volvió a viejos nuevos problemas. A ver, ¿cómo recibió el gobierno? Recibió el gobierno con un control de cambios y recibió con cepo cambiario y control de la tarifa. Termina de la misma forma. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. El kirchnerismo, Argentina siempre tuvo un gasto público alto. En la década del 80 era el gasto público consolidado, sumando nación, provincias y municipios, representaban el 30% del Producto Bruto. Hoy es el 47%. ¿Cómo lograste llevar tan alto el gasto público? Porque hubo un periodo donde las commodities habían subido fenomenalmente de precio. A nosotros nos tocó la soja, a Evo Morales le tocó el gas, a Chile le tocó el cobre, y ese precio ya no está. Por eso está habiendo parte del conflicto, más allá de las intervenciones que puede haber,
que hay esa información cierta sobre intervenciones extranjeras, ¿no? Más allá es más, del narcotráfico prácticamente. Más allá de eso, lo que vos sabés es que vos llevaste el nivel de gasto público cuando ganabas mucha plata. Ahora no tenés ese nivel de ingreso y querés seguir manteniendo el mismo nivel de gasto. No podés. Dicen que viene un comercio administrado, en términos industriales. Y que la idea ahí podría ser, eventualmente, no sé si restaurar de high, pero sí limitar seriamente la importación, a lo indispensable, para fomentar la producción nacional. Digamos. Bueno, a ver, con líneas de crédito blanda para capital de trabajo, y que así las fábricas empiecen a mover lo que hoy está con una capacidad ociosa muy alta, muy por encima de la media. Crédito blando, vamos por partes. ¿De dónde sale el crédito? ¿Cuál es la contracara del crédito? El ahorro. Sí. ¿Dónde está el ahorro? ¿Sabes cuánto es el ahorro sobre el Producto Bruto en Argentina? Muy bajo. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. En Brasil es 56%, en Australia 100 y pico por ciento. ¿En la Argentina? 14. Burundi tiene 17, tiene más que nosotros. Somalia tiene más que nosotros. Pero eso tiene una lógica. Pero, perdón, el ahorro en el sistema que pudiera prestar plata, porque el argentino tiene mucha plata en el colchón, en el exterior, en la caja de seguridad, pero eso no está como... El ahorro se fue de la Argentina porque Argentina, además de matarte con impuestos, es un país donde sistemáticamente te han confiscado los ahorros. Acordate del ahorro forzoso, bueno, en el 87 tuviste Plan Bonex, año 89, Corralito, Corralón, especificación asimétrica que te confiscaron los ahorros de las AFJP. Es lógico que la gente lleve la plata a otro lado, que la vas a dejar donde te la afanan. Entonces, perdón, vuelvo. Y tu pregunta es, crédito blando. Para que haya crédito tiene que haber ahorro. Salvo que quieras emitir y te compras una hiperinflación. Dicen que no, hay alguna idea de que como es tan bajo el nivel de consumo y como hay tan poco circulante, que si vos imprimís moderadamente, no sé qué es moderadamente, desconozco, pero imprimís, lo primero que va a hacer buena parte del aparato productivo es reaccionar vendiendo lo que no está pudiendo vender de stock. Por ejemplo, Iveco suspende la producción de camiones en Córdoba durante 5 meses porque tiene un stock para vender camiones durante los próximos 8 meses. O sea, hasta el 15 de abril del año que viene, desde mañana deja de producir en Córdoba, Iveco, camiones. ¿Puede ser eso o no? Y ahí te tengo que contestar con un concepto que es, depende de lo que pase con lo que se llama demanda de moneda. ¿Cuánta plata quiere tener inmovilizada la gente en el bolsillo? Ese es el problema para explicarlo en detalle. Yo te diría, en Argentina la gente se saca la plata muy rápidamente de encima. O sea, la velocidad de circulación es muy rápida. Vos te sacás los pesos. Ah, sí, o me compro una lata de atún. Ya mañana claro, ya no es el mismo peso. Como digamos. mañana va a subir, entonces o compro dólares o compro una lata de atún o lo que quieras, ¿sí? Entonces, si la plata te la sacás rápido de encima y vos emitís, se te disparan enseguida los precios. Aunque no quieras. Porque la demanda de moneda no crece. Tendría que crecer la demanda de moneda, que eso tendría que ser un milagro prácticamente. Antes de Nacho y Lourdes, la reestructuración de la deuda, hay que hacerla rápido, urgente, no hay mucho margen, porque además hay vencimientos muy amplios para el primer trimestre inclusive del año que viene. Sí. Sí. ¿Te gusta el modelo uruguayo? ¿Hay algún modelo a seguir o es a como dé, a como se pueda? Mira, no es lo que más me preocupa a mí. ¿Ah, no? Digo, no. Todos dicen, uy, si no, vamos al default y... A ver, Argentina logró reestructurar toda la deuda con, ¿cómo se llama? Con Macri. Sí. ¿Tuviste inversiones? No. El kirchnerismo no pagó nada de deuda. ¿Tuviste inversiones? No. O sea, la inversión no depende solamente de que arregles el tema de la deuda, sí o no. Depende de si vos haces un contrato que se cumpla, de la legislación laboral, de la carga impositiva, de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, a mí cuando vienen me corren con el tema de ojo, no estoy diciendo que hay que ir al default ni nada por el estilo. Digo, no vendamos que es el único, la salvación de la Argentina. Es una condición necesaria, no suficiente. Es una suficiente. condición necesaria, pero no es recontra suficiente ni por casualidad. Bueno, Finocchiaro y desde París dijo que la reforma laboral es indispensable, que el gobierno no pudo, no supo, no quiso, no sé. Pero Acevedo dijo, el presidente de la Unión Industrial Argentina, frente a la definición de Alberto Fernández de que la reforma laboral no es prioritario, mucho menos en este contexto, que si bien no es prioritario, en algún momento hay que discutirla. Bueno, ¿vos sos de los que cree que hay que discutirla, sí o no, digamos? Mirá, yo te diría, en la Argentina hay 609.000 empresas.
de esas 609.000 empresas, el 99% son pymes, hasta 200 empleados. Eso es lo que tiene el problema. ¿Cuál es el problema de la reforma laboral? La indemnización no. El tema es, vos sos empleado mío, tenías un celular que yo te daba para que usaras, entonces yo te despido, te pago, vos te vas, y después vas y decís, pero mire, yo tenía un celular y este no me lo había registrado, me estaba pagando en negro, y te meten en un juicio con multas y demás, que te hacen pomada. Ahora, a una gran empresa no la complica, la complican a las pymes. Entonces, el debate de la reforma laboral no es para echar gente, es para que las pymes puedan, de alguna manera, absorber gente sin tener un miedo feroz a tener que vender la casa al dueño de la pyme para pagar una indemnización. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Nacho, Lourdes. Roberto, le quiero consultar por algunos nombres que están dando vueltas de lo que sería el gabinete de Alberto Fernández. Suena Mercedes Marcó del Pont para ir a AFIP. ¿Usted cómo ve, digamos, esa candidatura, ese eventual nombre allí? El perfil de Marcó con lo que hay que hacer en AFIP, ¿no? En AFIP me parece que hay que hacer reformas o tiene que ser parte de una reforma importante para aliviar al sector del monotributista y también, digamos, a los que hoy están en el régimen de responsable inscripto. Sí, a ver, todo el sistema tributario argentino es impagable, inmanejable, cualquiera que sea. Yo soy responsable inscripto, no sé si alguno. Somos dos. Somos dos. No hay día que yo no me levante y no tenga que ir a pagar un impuesto. Te puedo asegurar, sí. Si no tenés ingreso bruto, tenés que pagar cargas sociales. Y no tenés cargas. Todos los días tenés algo. Anticipo de ganancias. Anticipo de ganancias. Eso sí es inédito porque en una economía con la inflación de la Argentina se torna a veces confiscatorio. Pero más bien, más las retenciones que te hacen cuando te pagan algo, que no es un tema menor también. Cuando mirás el número que te vas acumulando. La enorme cantidad de agentes de retención, efectivamente. Ahora, agreguémosle un detalle. Suponete, yo soy responsable inscripto, hago una factura de 1.000 pesos, le agrego el IVA 1.210, me pagan, suponete que no me retienen nada, me dan los 1.210. ¿Qué hace la AFIP? Me cobra el 0,6% de impuesto al cheque, o al depósito en este caso, sobre 1.210. O sea, me cobra un impuesto sobre lo que yo pago de impuestos. Ahora, cuando a fin de mes le pago los 210, me cobran el 0,6% de impuesto para pagar un impuesto. Cuando vos pagás adelantos, bienes personales o cualquiera, te están cobrando ingresos brutos. Hoy pagué ingresos brutos, pero no me acuerdo cuál. Ya pagué impuestos sobre eso, ¿te das cuenta? Es loco. O sea, no puede funcionar un sistema así. Entonces, vos preguntabas por Marcó del Pont. Claro, mirá, con eso que hay que hacer y ese perfil, ¿no? Es que ese problema no lo puedo resolver. Eso tenés que ir al Congreso y agarrar un tacho, ¿viste? De esos grandes. Donde, claro, metés todo adentro, combustible, le tirás un fósforo, lo incendiás y haces un sistema tributario nuevo donde la gente entienda lo que está pagando. La última pregunta a Roberto y ya lo liberamos a propósito de salir del tema. Volvernos a meter de lleno en el ámbito económico. Sí, Roberto, ¿usted qué piensa? ¿El dólar con Alberto Fernández va a volver a ser, digamos, se va a mantener este cepo de 200? ¿Hay margen para que Alberto Fernández ponga un cepo más moderado, tal vez de 1.000, de 2.000, como en algún momento se decía? ¿Eso va a volver a estar o va a seguir como está hasta ahora? ¿Tiene margen fiscal, margen en dólares, margen de reservas? ¿De dónde van a entrar los dólares para...? A ver, yo creo que los controles van a seguir, francamente. ¿Sí? Y tal vez sean más estrictos, no lo sé. ¿Cómo más estrictos? Sí, puede ser que no puedas comprar ni los $200. ¿Sí? Podría ser, ¿por qué no? Podés tener un mercado de cambio comercial, otro financiero. ¿Cuántas veces tuvimos desdoblamiento cambiario, digamos? Sí. Desdoblamiento cambiario. ¿Cuántas veces? Después vas a tener el mercado blue, donde va a ir la gente, va a ir a comprar el dólar y se acabó la historia. Entonces, el que vamos a seguir, en vez de contado con liquidez, vas a seguir el otro. Te diría que, por empezar, este tipo de cambio lo veo muy atrasado, ¿no? Muy bajo. Sí. ¿Y el blue también? Sí. Ahora, no me preguntes a cuánto va a estar, pues ese es otro precio. No tengo la más mínima idea, ¿viste? Yo sé que... Pero van a seguir los controles. A ver, yo lo que sí sé es que cuando vos intervenís en forma directa o indirecta en el mercado de cambios, es para bajarlo por debajo del nivel de mercado, si no intervenís. Exacto. Entonces, por definición, está por debajo del nivel de mercado. Ahora, ¿cuál es el nivel que va a alcanzar? Nunca lo sabés. Siempre tenés un overshooting. Acordate, perdón un segundo más. Sí, claro, por favor. En el 2002, cuando vino la devaluación,
se te fue a 4 y pico, de entrada de 1 a 4, y después bajó y terminó, no me acuerdo si en 3 pesos, Tres, cosa por el sí. estilo. Sí, o sea, el mercado de cambios es un tema muy delicado porque en Argentina la gente no usa el peso como reserva de valor, usa el dólar, ¿no? Roberto, gracias, enorme placer. Un verdadero gusto. Hasta la Rodrigo, próxima. El tipo que hincha de Boca y le viene a cargar un hincha de Boca. Después te mando el video ese del gol del año 76, cuando los eliminamos de la Copa Yo Libertadores. nací en el 76. Sí, bueno, pero no importa, pero es la verdad, ¿qué le vas a hacer? Contra eso no se puede hacer nada. Después del 9 del 12 no nos pueden decir nada. Viene bien un poquito de fútbol para matizar.